Sentirse en un lugar como este, llegar a embriagarse con tanta cultura, con tanta literatura, pero sobre todo con tanta utreranía. ¿Por qué? Creo que es visible, ¿no? El lugar en el que estamos, un lugar célebre, un lugar único y que acumula recuerdos, acumula creatividad, acumula arte y sobre todo, como ya digo, ¿no? Acumula el alma de dos personas fundamentales para la historia de la literatura española, pero sin duda alguna también para la historia de Utrera. Pues los Álvarez Quintero son unos jóvenes utreranos, hablando en el siglo XIX, pues nacen en 1871 y 1873 en Utrera, que muy movidos por la creatividad y por la fantasía del medio en que se movían. Hay que ponerlo en contacto con lo que es la realidad de la familia. Su padre, Joaquín Álvarez Azaña, era alcalde de Utrera, tenía económicamente un poder importante, significativo en la ciudad, eran burgueses adinerados, su padre tenía un comercio de madera y demás, y ellos pues se crían, en los primeros años son años que son esenciales para ellos. Sabéis que la infancia impregna mucho y que para ellos pues va a ser una constante utrera, a pesar de que nosotros no pensamos de que los Quinteros fueran tan utreranos, ¿no? Ellos sabemos de obras como La Patria Chica, de muchas cosas, pero ellos siempre se sintieron muy utreranos, ¿no? Fueron niños, que ellos mismos lo dicen, en una de las primeras poesías que escriben, en la cual dice que se esperaron desde la cuna, cómo esperó Joaquín, Serafín esperó a Joaquín durante 2 años, y cómo desde la cuna estaban juntos, y cómo a lo largo de su vida habían hecho tantas cosas, y al final concluye con algo, habían hecho de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, Serafín pintaba, dice que habían sido pintamonas, y al final concluye diciendo que lo que han hecho a lo largo de toda su vida eran sembrar sueños. El gran mérito de estos dos personajes está en la simbiosis que ellos mantienen, en esa unión que hace que realmente, y así lo confiesa el propio Joaquín, que eran dos almas unidas. Y incluso cuando dice la censura que, porque firmaba después de muerto el propio Serafín, Joaquín seguía firmando con el nombre de ambos, ¿no? Entonces la censura decía que no podía firmar muerto, evidentemente, ¿no? Y él dice que no estaba muerto, que él vivía, el alma de su hermano vivía en él, ¿no? Y que esa unión, que fue tan importante, dio por resultado una producción a nivel literario de las más prolíficas que ha dado el pueblo español, que son 223 obras, que la podéis ver en el primer anaquel de esta estantería, y que en ella pues conjuntamente van haciendo una labor extraordinaria y que le llevó a ser representado a nivel universal y convertirse en una figura muy relevante. En esta zona del museo hay un homenaje que le hacen en el año 28 y ya la Sociedad de Autores reconoce que ambos, ese dúo, pues son los más prolíficos, porque habían escrito muchísimo y eran los más representados en todos los niveles y los que más dinero proporcionaba la Sociedad de Autores y los que más beneficio, lógicamente, estaba dando a la literatura y del teatro. Mira, pues en la infancia, en esa primera poesía que yo te he dicho, le dijeron que eran niños realmente nerviosos, muy extrovertidos, a pesar de que la personalidad de cada uno era mucho más que el otro. El Serafín, que es un creativo y es muy extrovertido, no tenía el mismo sentido que Joaquín, incluso si se fijáis en el cuadro,
Joaquín está como pontificando porque él siempre era mucho más reservado, pero cuando dice la frase, siempre da la frase oportuna, era mucho más comedido, pero como niños, eran niños traviesos, incluso se confiesan en cómo eran partidarios en esa afición que tenemos en Utrera por tocar las campanas. Ellos hablan de las lechuzas y los mochuelos eran los de Santiago, las lechuzas las de Santa María, y ellos dicen que en esas disputas campanil, que no era cualquier cosa, porque llegaba incluso hasta las manos la gente apostándose uno por un grupo y otro por otro, pues ellos eran de Santa María, ¿no? Ellos fueron niños normales y corrientes, de una inteligencia muy viva, pero niños que tampoco eran muy brillantes en el sentido de intelectual al principio, pues pasan totalmente desapercibidos, incluso cuando llegan a Sevilla y estudian en el Instituto de San Isidoro y se conserva su expediente, se ve que tampoco eran unos grandes, tenían una gran inteligencia, ¿no? Era gente que iban pasando, pero era gente muy creativa, y fruto de esa creatividad hace que con 15 y 17 años pues ya puedan hacer su primera obra, que es Esgrima y Amor. ¿Por qué hacen esa obra? Porque ellos estaban acostumbrados a algo muy importante, que su padre, Joaquín Álvarez Azaña, que ya hemos dicho algo, ¿no? Joaquín Álvarez Azaña, que fue alcalde republicano en Utrera y demás, era un hombre que estuvo muy vinculado al mundo del teatro. Incluso vemos que tuvo un reconocimiento muy grande por lo siguiente: en el año de los tiros, como le llaman aquí en Utrera, que es cuando hubo la primera República Española, había dos conceptos de república, una república unionista y otra federal. Se disputaban los republicanos cómo iba a ser la república, ¿no? Y entonces, en esa disputa que llevaron a cosas tan absurdas como al cantonalismo, al reconocimiento y al sentido independentista de algunos, hasta pueblos pequeños, Cartagena y demás, él le corresponde ese momento, y él está de alcalde de Utrera, y él está por la República Unida. ¿Y qué es lo que pasa? Que se encuentra que en el año 73 un grupo de partidarios de crear el Cantón de Sevilla sabe que don Joaquín no está por esa labor y él está por la Unión, y se vienen de Sevilla a Utrera con unas tropas y con una batería con 2 cañones, con la intención de tomar Utrera. Pero don Joaquín, que no era nada tonto, y además él se había criado, él venía, tenía el tío un estilo muy avesado y demás, porque él venía de Cádiz. Son gaditanos, tanto el padre como la madre de los Álvarez Quintero proceden de Cádiz. La madre es hija del médico Serafín Álvarez Quintero, que trabajaba aquí en Utrera, y era gaditana, ¿no? Bueno, pues ese sentido le llevó a don Joaquín a preparar una estrategia con los alcaldes de los barrios y a decir que si la gente de Sevilla quisieran tomar Utrera, pues él se había hecho de un número importante de fusiles y iba a defenderla, ¿no? ¿Y cómo lo consiguió? Pues de la forma siguiente: llegó al acuerdo con los alcaldes de barrio y le dio a cada uno un número significativo de fusiles, y entonces la plaza del Artozano se estaba acordando de que si se ponían en contra, pues él gritaría "Viva la Unión", y entonces saldrían con fusiles de los distintos barcones, ¿no? Efectivamente, eso es lo que ocurrió. En julio llegaron, habían provocado 2 muertos, uno era José Cinquemán y Hurtado de Mendoza, que habían matado, y llega a la puerta del ayuntamiento y le dicen: ¿usted qué intención tiene? Y dice: pues está claro, pues tomar la ciudad. Y él entonces gritó "Viva la Unión", y al grito de "Viva la Unión" salieron de todos los barcones de la plaza del Artozano, que todos tenían fusilería, y desmontaron el golpe. Eso inmediatamente, teniendo en las Cortes españolas figuras como de la Cuadra o, por ejemplo, Sánchez de Silva, que era de Utrera también, pues eso le dio una exaltación a nivel nacional, que salieron hablando de en todos los periódicos, el alcalde de Utrera y demás, y a partir de ahí Joaquín Álvarez Azaña cambia, se convierte en un personaje que deja ya no cuida el negocio se va arruinando, y él se mete en el mundo del teatro. Hay una relación especial y con el mundo del flamenco, especialmente con las cernetas, que incluso hay quien dice que era amante de él y demás, y todo eso le lleva a la ruina que hace que tengan que salir de Utrera de forma casi precipitada, y con muy pocos años ellos se establecen en Sevilla, y la vida de ellos es
una vida del diario a ver de qué es lo que podía sacar, ¿no? Entonces, sin embargo, el padre, de haber estado en el teatro y de haber nacido ellos en esta calle donde estaba el teatro, estos niños ya tenían el veneno del teatro metido y eso es lo que le lleva a triunfar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando habla de Consolación, pues Consolación adquiere unas virtudes y unas características muy especiales y, por ejemplo, pues continuamente está hablando de gente muy significativa. Habla del campanero de Santiago, que era colchero, que era ciego. Todo este tipo de gente van a quedar plasmados, incluso... ellos hace unos guiños muy especiales para la gente de Utrera y que eso después va a tener una repercusión muy significativa porque los Álvarez Quintero, aparte de ser universales, tenían un sentido muy local que influyó profundamente después en la literatura utrerana, ¿no? Porque desde los hermanos Ruiz Verde, que empiezan inmediatamente después a imitar a los propios Álvarez Quintero, que eran 3 hermanos, Tomás Ruiz Verde, los 3 escriben un libro que se llama Utreras Jocosas y ya va en el mismo sentido de los propios Álvarez Quintero, buscando un poco esa comicidad, esas descripciones de ese tipo, y después toda la literatura utrerana, sobre todo en los años 50, Salvador de Quinta, Francisco Pastor Hilandero, toda esta gente no se entiende sin esa influencia tan fuerte que tuvo los Álvarez Quintero. Después también, lógicamente, Utrera lo reconoció y en el 1914 le hace un homenaje, el cual se nombra Hijos Ilustres de Utrera. Es verdad que es un poco una irritación que sufrían los utreranos porque en el año 10 ya en Sevilla le habían dado el título de hijo ilustre y entonces el Ayuntamiento de Utrera dice que el único sitio donde puede decir que son hijos ilustres es en Utrera, que es de donde ellos proceden, y en Sevilla siempre serían como hijos adoptivos, ¿no? Una de las cosas esenciales que estás diciendo, ¿qué es lo que hay de los Álvarez Quintero en esta colección? Cuando hablamos y en estos casos son enseres personales y sobre todo la biblioteca dice mucho de las personas, ¿no? Porque los gustos personales se reflejan en los libros que tú compras y demás, ¿no? Pues en este legado de los Álvarez Quintero, que está integrado por muchísimos objetos, son 5.500 unidades las que tenemos de los propios Álvarez Quintero, pues refleja su mundo, un mundo íntimo donde se ve la gran laboriosidad que tenían estas personas. Eran personas que muy cuadriculadas, muy meticulosas y estaban prácticamente, se levantaban todos los días a la misma hora, no les gustaban de salir, nada más que salían en tertulia un día a la semana y demás en Madrid y prácticamente se llevaban todos los días trabajando hasta el punto de que en el propio dormitorio existe, y ahora lo veréis, una mesilla de noche, lo que es una mesa, porque de noche si se le ocurría una idea, se levantaban y las escribían para seguir trabajando al día siguiente. Eso es, por un lado, el sentido de qué es lo que refleja este legado, ¿no? Este legado que es un legado que no ha tenido toda la suerte que debía haber tenido. Este legado es resultado de que en los años 60, precisamente ahora se cumple 60 años, el año pasado se cumplió 60 años de la creación de este museo, se creó en 1964 y surge de un problema, que es el siguiente. Los Álvarez Quintero vivían en la calle Velázquez de Madrid, en el número 78, y vivían en el primer piso, eran 2 pisos unidos, pero esos pisos no eran propios, sino que eran de alquiler, porque el propietario de aquellos pisos
en su día se lo ofreció, cuando llegaron a Madrid, que llegaron en unas condiciones económicas penosas, le dejó la guardilla. Y entonces el hecho de pagar la guardilla, que le costaba la propia vida, hace que cuando ellos ya tengan dinero y triunfaron y tenían muchísimas casas, como tú has dicho, están en la Consolación, en el Escorial y demás, pues con todo esto ellos no compraron nunca el piso, sino que simbólicamente se reunían todos los meses, recogían el recibo y existía una amistad muy grande. Pero ¿qué pasa? Que cuando muere Serafín se queda aquello como un museo. En la planta primera ponen la placa y todos los días para arriba, todos los días subiendo y bajando gente para visitar el museo, hace que la comunidad de propietarios y el propio dueño del bloque de pisos, de los pisos, que no era el mismo que se lo dejó al principio, pues hace un contencioso y la familia se ve obligado a sacar todos los muebles. Entonces nombran un abogado que es Caballero Rey, y lo primero que hace Caballero Rey es escribirle al alcalde de Utrera y al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y sale en todos los diarios de Madrid, en el Ya, en el Fe y demás. En Madrid también se pone unos letreros diciendo que, como noticia, que habiendo perdido el contencioso con la propiedad, que los muebles de los Álvarez Quintero lo iban a poner en la calle. Entonces se escribe a Utrera y el alcalde de Utrera, que era Alfredo Naranjo, se da también la casualidad de que era el propietario de la casa donde ellos habían nacido, porque Pepita Benavide había heredado esa casa, y Alfredo Naranjo, que era donde vivía y demás, pues le dicen que él lo pensó también, de que sería ideal de crear una casa museo aquí en Utrera con todos los muebles y demás. Los propios escritores tenían la voluntad de que este legado llegara a Utrera. Y entonces María Luisa, la hija adoptiva, pues ve la oportunidad de que se quede aquí en Utrera, ¿no? Se negocia, el Estado español compra la casa, fijaros qué cosa más curiosa, y se la compra Alfredo, que me consta que él se ilusionó, y aquí en Utrera se le dice que Alfredo tuvo la culpa de que se tirara la casa, y no es así, sino que se compra por el Estado esa casa y se compra otra casa más que hacía falta, ¿no? Que era para Telefónica. Y esta iba a ser para los propios Álvarez Quintero. Hay un estudio diciendo que hay un poco de ruina en la parte de cimentación porque pasaba el arroyo, y la intención era poner todos estos muebles. Pero de un día para otro, esa necesidad que tenía tanto Correo como de Telefónica de tener edificios del Estado en Utrera y de construirlo, pues se ve obligado, y de un plumazo vienen y le dicen que tienen que tirar la casa esa porque está en ruinas y que ahí va la oficina de Correo. Me consta cómo se habían trasladado a la Pachequilla todas las cosas, y cómo Alfredo estaba ilusionado porque había nacido allí sus hijos y allí habían nacido también los Álvarez Quintero y le tenían un especial aprecio. Entonces, que digan que él tuvo la culpa, yo creo que no es justo que lo digan eso, ¿no? Después vemos cómo se preocupó, mandó los camiones a Madrid, y cómo, viendo que ahí no podía hacer, porque ya no existía la casa, metió curiosamente este legado en lo que actualmente es la sinagoga, donde estamos excavando en el Niño Perdido. Allí es donde María Luisa, la propia hija de los Álvarez Quintero, había montado tal cual estaba un poco la casa, y gracias a la figura de don Manuel Morales y de Salvador de Quinta, que estaban uno como cronista y otro vinculado al propio régimen y al ayuntamiento, pues consiguieron que se montara este museo, que pertenece al Estado y que hace 60 años que se creó, y que después de eso ha estado circulando por distintos sitios hasta que ha encontrado en el mundo en este edificio pues toda la vinculación que tenía, pues tanto de su vida de infante, de pequeño, que entraban por los camerinos y demás, como con el propio mundo que ellos vivieron, todo el mundo de la escritura y todo lo que está relacionado con el teatro, que su vida no hubiera sido igual si no hubiera nacido en Utrera y junto a este teatro, ¿no? Pedro Álvarez Quintero es el hermano mayor de los hermanos. Nace en 1869 en Utrera.
tiene más conciencia y más constancia de lo que es Utrera, y muere en 1920. Pedro es el hermano mayor, pero también es el mentor de estos dos hermanos, el que descubre la inteligencia que tienen los propios niños y el que tiene mayor número de estudios que ninguno. Él estudió filosofía y letras, estudió después algo de teología, estaba metido en el mundo de la ciencia también, con Demófilo, con el padre Machado y demás, y ahí lo representan como un Séneca, esta es una representación del propio Pedro como Séneca, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro empieza a ayudar a sus hermanos. Al principio escribían un periódico que era el Perecito, que lo ilustraba Serafín, que Serafín era magnífico con los dibujos, que ya veréis algunos de los cuadros que hay ahí suyos. Y él escribió ahí algunas cosas. Y después ya desde que los niños con 15 y 17 años publican y triunfan, pues él siempre va a estar ahí. Es el que cuando el padre empieza de alguna forma a perder la fortuna y a desprenderse un poco de la vivencia familiar, porque el padre ya lleva una vida un poco más loca, pues es el que se hace cargo de la casa, es el que vende los bienes en Utrera, es el que va coordinando cada uno de los trabajos, de los inicios de los hermanos. Y él escribía también, pero él era mucho más introvertido que el propio Joaquín. Y todo lo que escribía, pues cogía y nunca le gustaba lo que escribía porque decía que no merecía la pena. Entonces cogía y tiraba los papeles a un cesto, lo arrugaba y los hermanos por detrás pues cogían los papeles y se los planchaban con las manos, sabiendo lo que escribía y cómo escribía el hermano. Entonces, después de que, cuando muere en 1920, reúnen todos los documentos que él había dejado como basura, como desecho, y hacen un libro, que es un precioso libro, que es este, que se llama El huerto ignorado, donde estos son de ellos, lógicamente, con su portada de cuero y demás, donde los hermanos, incluidas las dos hermanas, María Jesús y Curra, pues le costean esta edición. Y es uno de los libros más bellos que están, incluidos los más bellos de todo el legado, ¿no? Vamos a ver, estamos con respecto a la obra de los Álvarez Quintero, estamos en un momento en que se está revisionando toda lo que es la obra de los Álvarez Quintero, porque sabéis que después de lo que fue la etapa del franquismo, que el uso que se hizo de la obra de los Álvarez Quintero, llevó un poco a no tener la consideración, porque nos creaban los prototipos y demás, la Andalucía de pandereta, todo lo que se ha dicho sobre los Álvarez Quintero, que no es justo, y que hemos tenido la suerte recientemente que a través de un documental que se ha hecho, que se llama Sembrando Sueños, y olivares, y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantares. Sin duda el gran amor de los Quinteros fue el teatro. Son dos cuerpos y un solo escritor. Vivían juntos, salían juntos, escribían juntos, se iban al teatro por la noche juntos. El teatro les salía, respiraban teatro. Y porque cada día estaban generando trabajo a cuatro manos. Y rociando obras por los teatros, muy timiditos pero muy tenaces. Éramos una epidemia inevitable. Pero ¿cuál es la revolución que hacen los Quinteros? Meter en una batidora a Lope y a Cervantes y decir, saco el entremés andaluz. Sol y lucero de mi sentido, como te quiero, cariño. Los Quinteros ponen de moda Andalucía. Su lengua, su calle, sus costumbres. Eso es el costumbrismo, poniendo el prisma del humor. Un duende es una cosa que... ¿Estamos? Hay un momento en que descubren una fórmula. Todas las grandes actrices de principios de siglo hicieron los Quinteros. Buscaron a los Quinteros. Es que eran popularísimos. Cuando iban a la calle la gente los conocía. La gente en los teatros, que estáis los Quinteros. La palabra es que los querían. Se les representaba y a la gente le gustaban, pues eso crea ciertas envidias, ciertos celos profesionales.
Hay claramente una desconfianza de una parte de los intelectuales. Hay que criticarlos, hay que echarlo abajo. La comedia, de alguna forma, es intrascendente. Pero hay algo más serio que la comedia. Que parece ser que si no es drama, no es serio y no merece ser premiado, representado, laureado en un país donde se supone que somos muy graciosos, ¿verdad? Somos optimistas porque conocemos que hay dolor, pero que ese dolor puede ser atenuado y aún tener consuelo. Ellos tenían un encargo, una intuición, decirle al espectador sus pequeños problemas, sus amores, sus amarguras, su pequeña vida. Tiene algo grande. Estamos también viendo el sentido de la humanidad de los propios Álvarez Quintero y el sentido político. Ellos, por ejemplo, sufrieron como mucho en el Madrid republicano, y fijaros hasta qué punto que en el año 38 lo detienen tanto a Serafín como a Joaquín y lo llevan estaban en el Escorial y pasan al patio del bautismo de los evangelistas con Armando Palacio Bardés, que es otro de los grandes escritores del momento, acusado de que ser un poco como fascistas, se llevan toda la noche, se llevan allí prisioneros. Y eso empieza ya al propio Serafín, a aquello le sentó muy mal, ¿no? Y él decía que ellos eran unos obreros de la cultura, que su padre era republicano, que ellos no tenían ideología. Bueno, pues esa revisión y otras que le hicieron posteriores y la propia interpretación que le hicieron o la propia insulto que sufrieron en el año 38 cuando lo acusan en un tranvía a Serafín y a Joaquín, le dicen que son fascistas y demás, pues eso provocó, entre otras cosas, que cuando llega al Escorial, a su casa, Serafín y los bombardeos y demás, se puso malo. Él escuchar bombardear continuamente Madrid y demás hace que le lleve a un ictus cerebral y muere en el año 38, ¿no? Después del año 38, pues su hermano Joaquín va a retomar una función, algo muy significativo, que esto es, la memoria histórica es lo que yo ahora estoy reivindicando para que se vea el papel que juegan los Álvarez Quintero en el Madrid de Franco, en la defensa de los republicanos, ¿no? Y fijaros, aquí os he traído un álbum, que ahora lo sacaréis, el álbum este es de Melchor Rodríguez. ¿Y quién es Melchor Rodríguez? Melchor Rodríguez es un personaje que es de Triana, nace en Triana, fue incluso banderillero, muy pegado al mundo de Belmonte y de toda esta gente, y que pasa en la época del Madrid republicano, pasa a encargarse de las prisiones de Madrid. Y él fue el que impide de que aquellas sacas que se hacían de noche y que se llevaban a Paracuello de Jarama y donde provocaba muertos, tantas muertes y demás, pues él prohíbe de que se saque, de que nadie salga más autobuses de militares y de gente de derecha para fusilarlo, entre otros Muñoz Seca, toda esta gente que mataron, ¿no? Entonces, cuando se cuando se toma Madrid, los republicanos, lógicamente, entregan Madrid y lo entregan el general Miaja y, entre otros, está Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez es anarquista consagrado, pero él había hecho una labor extraordinaria y había estado protegiendo a los propios Álvarez Quintero, que estaba, entre otras cosas, consiguió que Serafín pudiera salir con el crucifijo en el Madrid republicano, que estaba prohibido, y él se lo puso. Y vemos cómo, en el árbol lo vais a poder ver, cómo le mandaban alimentos, y gracias a él, pues tuvo durante esos 3 años, pues pudieron subsistir. Entonces, cuando entran los nacionales y cogen al propio Melchor Rodríguez, que ahora es el Ángel Rojo, como se conoce actualmente, pues lógicamente se lo llevan a la cárcel y la intención es matarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí llega Serafín y Serafín le escribe una carta personalmente a Franco y consigue, moviéndose con bastante gente, de que este hombre no lo maten. Y que, diciendo lo siguiente, consigue que uno de los que salvó la vida,
y en eso se adelantó Muñoz Grande, que era, fijaros quién era Muñoz Grande. Pues Muñoz Grande fue uno de los que se libró de que lo iban a matar, y entonces las propias cartas de Serafín pues hace que junto con Muñoz Grande más de 1.500 personas salvó este hombre. Y entonces por un lado está como el ángel rojo, y él en agradecimiento pues le hace un álbum que ahora vais a tener la ocasión, donde agradece muchísimo la labor que hizo Joaquín. Pero fijaros, en el año siguiente, estamos hablando ahora del verano de 1940, Serafín había muerto y se queda Joaquín, y Joaquín, después del dolor de su hermano y demás, el verano del 40 no veranea en Consolación, en el Escorial, porque hay alguien que es Manuel San José, que era un republicano consagrado también, que escribía en los periódicos, sobre todo en el Liberal y en el Heraldo de Madrid y demás, pues lo cogen el franquismo y le ponen primero una multa, le pone cárcel de 12 años. Y después hace una revisión y le ponen pena de muerte. Bueno, pues el que se moviliza es Joaquín Álvarez Quintero, que llama a la Sociedad de Autores, que él fue el presidente, llama a la Academia de la Historia, a todo. Hace una movida de tal manera que logra salvarle la vida, ¿no? En ese espíritu tan humano, que esto es un ejemplo con respecto a la memoria histórica, tenemos que reconocer toda la labor que hizo por otros escultores, como Pérez Gardó, que gracias a él y por Marianela, la obra que la llevaron al teatro, pues pudo vivir. El canario, que sabéis que estuvo en los últimos años pues bastante afectado económicamente, y cómo hizo una labor muy humana también en reconocimiento de los poetas que habían muerto, como de los escritores que habían muerto, como Serafín, como Bécquer y el propio Cervantes, costeando los monumentos, que ahí están los originales, el monumento de la plaza del Parque de María Luisa y el de la Plaza de España de Cervantes, que es de Cuyo y Valera, ¿no? A ver, por ejemplo, cómo Serafín renuncia a porque la gente de Utrera no saben que Serafín sí se casó. De los dos, Serafín se casó con una actriz de Huelva que se llamaba Lola Sánchez Mora, y que muere de tuberculosis, pero también, no te voy a decir por abandono, pero que Serafín se fue con ella, estuvo unos 6 meses llamando por teléfono a su hermano de forma continua, y al final él decía, se lo plantea y le dice: mira, yo es que no puedo estar sin mi hermano, yo es que es que yo no puedo estar con el teléfono todos los días, yo es que me tengo que ir con mi hermano, porque si no, ¿cómo? Ya sabes, un poco el mismo sentido que le da cuando entra en la Academia de la Lengua, ¿no? Cuando él entra en la Academia de la Lengua y le dan la letra H del banco, dice: con H se escribe la palabra hermano. Eso es 1920. Y este banco que manda a mí no está completo si no está mi hermano. Y empieza a dar ese mismo sentido es el que después Joaquín, es el mismo que Serafín va a insistirle a Lola Sánchez Mora hasta decirle, y ella lo comprende, está enferma y demás, y muere rápidamente, ¿no? Y esa es una de las cosas que a él más le va a pesar. Esto es un peso que él lo va a tener para siempre, y a mí me gustaría, por ejemplo, conocer en el sentido, por ejemplo, que tenían de esa humanidad contenida que le lleva, por ejemplo, a apoyar a los jóvenes valores, a estar continuamente recomendando, a que en todas obras como esta, y ahí el valor de esta biblioteca, que tiene 4.460 libros, de los cuales 2.200 son en castellano o en español, estos libros, el valor que tienen es la parte más humana, y en ella se indica cómo los Álvarez Quintero apoyaron a muchísima gente, y cómo reconocen cada uno de ellos el apoyo que tanto Serafín como Joaquín
hicieron por ellos, ¿no? Entonces el valor de estas bibliotecas se incrementa en cuanto que cada una de estas hojas va diciendo qué es lo que han hecho por cada uno de los escritores, ¿no? Mire, la muerte de Serafín, ya la hemos dicho, es una muerte de ictus cerebral y provocado por grandes fiebres que le había originado el miedo que sentía por los bombardeos continuos que tenía sobre Madrid y la actitud de ciertos milicianos y sobre todo de lo que es el mundo de la República y demás, que no entendieron que era una personalidad que estaba al margen de lo que era la política, ¿no? Tenían que moverse por Madrid porque estaba en la sociedad de autores, tenían que mover, y eso para ellos era un suplicio, ¿no? En cuanto a Joaquín, la muerte de Joaquín es, yo podría decir que es una muerte de pena, porque el primer año uno muere en el 38, que es Serafín, y Joaquín muere en el 44. Esos 6 años que se lleva Joaquín después de su hermano, el primer año ya son años de una depresión tremenda, y le escribe un soneto, un soneto que al año justo de su muerte, que está inmortalizado, y que llega a decir que desde pequeño era dueño de su cuna, de su sino, y acaba concluyendo que hasta la mano con la que está escribiendo es suya, ¿no? Todo lo que está creando es un poco por mediación de él, ¿no? Entonces, después de eso tuvo un tumor, un cáncer, y muere de cáncer de colon. Y gracias a la figura de Carmen Díaz, que es una actriz que sabéis que después tuvo mucha vinculación con Joaquín y que estuvo, por ejemplo, en los homenajes que se hicieron en Utrera, en el monumento de los Álvarez Quintero de Vasallo, o por ejemplo en los que se celebraban en la plaza de Sevilla, en los homenajes que anuales, incluso en el de Madrid ha estado Carmen Díaz, pues siempre ha estado muy vinculado a Joaquín y fue la que personalmente se estuvo encargándose de él. Y este programa acaba como termina un buen libro, conociendo, ante todo, una vida única, y digo una y no dos, porque como hemos descubierto a lo largo de todo este programa, eran dos, pero formaban una sola persona que hicieron historia, que marcaron la vida de muchos y siguen haciéndolo, y al igual que ellos mismos decían, tomando como inspiración la Virgen de Consolación, un solo aliento seguirá impulsando para hoy y por siempre 2 velas. Nos vemos la semana próxima.